ahora vamos a ver los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre. Cuando hablamos de polinomios de Legendre, realmente estamos hablando de que de la misma manera que nosotros hemos llegado en el caso anterior a una ecuación de Bessel, de tipo Bessel, existen en la física problemas que nos llevan a ecuaciones de Legendre, a las cuales se le conocen como ecuaciones de Legendre. Y es la siguiente: la segunda derivada de y por 1 menos x al cuadrado menos 2 veces x y' más y que multiplica a lambda menos n al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Jóvenes, esto igual a 0. Esta es nuestra ecuación de Legendre. ¿Está claro? Ecuación de Legendre. Ecuación de Legendre. En esta ecuación, n es un número dado, o sea, es un número conocido y que es un entero no negativo. Es un entero no negativo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. Jóvenes, ¿han visto ustedes esta ecuación anteriormente o recién es la primera vez que lo ven? Escríbanme sí o no, quiero saber. ¿La han visto antes o es la primera vez? No, muy bien. Nunca. Bien, se las presento, jóvenes, la ecuación de Legendre. Entonces, lo que tenemos que hallar son sus soluciones. Estudiamos esta ecuación porque, al igual que la de Bessel, hay problemas en la física que llegan a esta ecuación. Entonces, vamos a estudiar para el caso más sencillo inicialmente. Entonces, veamos qué es lo que pasa para n igual a 0. ¿Está bien? Cuando para n igual a 0, nosotros tenemos entonces la ecuación de Legendre de orden nulo. De orden nulo. Y eso es lo que vamos a trabajar inicialmente. Entonces, la ecuación de Legendre de orden nulo es cuando esta expresión es igual a 0. Por lo tanto, nos queda solamente esta parte de aquí, que vamos a escribirle de nuevo. y2', 1 menos x al cuadrado, menos 2xy' más lambda y igual a 0. Esta es nuestra expresión 2. Jóvenes, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y hemos demostrado de que cualquier ecuación diferencial ordinaria de segundo orden puede ser llevada a su forma autoadjunta. Entonces nosotros la llevamos a su forma autoadjunta. Jóvenes, yo ahorita solamente escribo ya la expresión autoadjunta. Ustedes por favor comprueban de que realmente es esta. Y nosotros vamos a tener y' que multiplica a 1 menos x al cuadrado, todo esto prima, más lambda y es igual a 0. Esta es nuestra ecuación autoadjunta. Esta ecuación y el hecho de que aquí tenga el 1 menos x al cuadrado ya nos pone ciertos límites. Acordémonos que esto era nuestro k. ¿Está claro? Esto era nuestro k. Es decir, si nosotros lo comparamos con una ecuación de Sturlubil, nosotros teníamos que esto era k de x multiplicado por y' y todo esto prima menos q de x y simplemente más lambda
rho de x, y igual a 0. Esta era nuestra ecuación de Struss-Liouville. Y entonces nosotros aquí podemos decir de que el kx es igual a 1 menos x al cuadrado, qx es igual a 0 y rho x es igual a 1. Entonces significa que como nosotros en nuestra teoría de Struss-Liouville hemos exigido de que el kx sea mayor que 0 o mayor o igual a 0, significa de que esto solamente puede existir o tiene sentido ¿en dónde? En el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que este es el dominio con el cual nosotros vamos a trabajar. La ecuación de Legendre se trabaja en este intervalo de menos 1 a 1. Lógicamente, aquí podemos tener un L tal vez, L al cuadrado menos X al cuadrado, y por medio de un cambio de escala lo llevamos a 1, ¿está claro? Entonces esto siempre se va a poder realizar, pero depende de cómo está planteado el problema. Tenemos entonces que, recordando nuestra teoría de Struss-Liouville, rho de x es igual a 1, significa que van a ser ortogonales con peso igual a 1 al momento que nosotros hagamos la integración. Un aspecto más acá es el siguiente. Nosotros tenemos acá que K, en los extremos, en más menos 1, es igual a 0. Entonces significa que es conveniente en este caso usar ¿qué condiciones de contorno? La tercera condición de contorno, ¿está claro? ¿Por qué? Porque al ser K evaluado en los extremos igual a 0, nos dice de que aquí en los extremos es posible que no exista, puede haber una singularidad. Acuérdense de que este K suele dividirse, suele pasar a dividir. Entonces, ya que puede haber una singularidad, nosotros por lo general tomamos por condiciones de frontera siempre en estos casos que Yx es acotada para el X que tiende al más menos 1. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a resolver esta ecuación de Legendre considerando el intervalo entre menos 1 y 1 y con la tercera condición de contorno. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces, esto primero era simplemente escribir la ecuación y plantearla. Ahora, es una ecuación de Struss-Liouville que satisface las condiciones del teorema de Struss-Liouville y evaluada en la frontera con la tercera condición homogénea. Por lo tanto, satisface todas las condiciones del teorema de Struss-Liouville. En consecuencia, es un problema de Struss-Liouville. Profesor, disculpe, ¿sí? Con D de menos 1 a 1, ¿no? Sí. D de menos 1. Abierto, ¿cierto? Eso de que es abierto o cerrado lo evaluamos dependiendo del problema.
pero nosotros normalmente sí, o sea, es decir, consideramos, ahorita está abierto, está claro, pero siempre vamos a evaluar qué es lo que pasa en la frontera. Lo que pasa es que el -1 y el 1 corresponden tanto al problema que estamos resolviendo como a lo que está fuera de la región. Entonces ahí tenemos que evaluar continuidad. Y sí, lo estamos considerando abierto. ¿Está claro? Siempre es abierto, en este caso. Gracias. Entonces, es un problema de Sturlubin. Si es un problema de Sturlubin, lo que nosotros sabemos, entonces, de que tiene valores propios. Estos valores propios van a poder ser ordenados en una sucesión creciente numerada con los números naturales. Vamos a decir que son así. Entonces, tenemos, ¿por qué pongo mayor o igual a 0? Porque podría ser de que el 0 también es valor propio. ¿Está claro? También es valor propio. Bien, vamos a optar un camino bastante rápido para poder solucionarlo, y ya trabajando un poco con las soluciones. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Comprobemos que todos los números de la siguiente forma, que todos los números de la forma lambda igual a m por m más 1, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, donde este m es mayor o igual a 0 y pertenece a los enteros, ¿está bien? Son valores propios. Son valores propios. Es decir, vamos a comprobar que si nosotros elegimos lambda de esa forma, la ecuación de Legendre tiene solución, y que solamente, en todo caso, para esos valores, para otros no. ¿Está bien? Entonces, vamos a asumir, ya que hemos asumido de que tiene esta forma, entonces nuestra ecuación de Legendre se escribe de la siguiente manera: y2', 1 más x al cuadrado, menos 2xy', más lambda, que es m por m más 1, igual a 0. Esta es nuestra expresión 4. Entonces, vamos a ver, lógicamente nosotros tenemos que comprobar que esta expresión tiene solución no trivial en el intervalo entre -1 y 1. Entonces, comencemos. Para comenzar, primero veamos qué es lo que pasa si es que lambda es igual a 0. Que lambda sea igual a 0 significa que el m es igual a 0. ¿Está bien? Y aquí, disculpen, me faltó algo. Y significa, si el lambda es igual a 0, el m es igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la ecuación toma la siguiente forma: y2', 1, disculpen jóvenes, aquí es 1 menos x. Uno menos x al cuadrado, menos 2xy' es igual a 0. Ahora tenemos que resolver esta ecuación. ¿Está bien? En primer lugar, jóvenes, ¿me pueden decir alguna solución de esta ecuación rápidamente? A ver, piensen.
¿Sí? ¿No? Una primera solución es que y sea igual simplemente a una constante. Muy bien, López. Y igual simplemente una constante. Si es una constante, segunda derivada a 0, primera derivada a 0 y todo se va. Y esta función es acotada, ¿está claro? Entonces aquí hay es acotada. Es algo que ya es importante. Una segunda solución de esta va a ser igual a un C2 multiplicado por el logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x. Esta función no es acotada, ¿está claro? O sea, cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 1 a menos 1, obtengo indeterminadas, ¿está claro? Por lo tanto, nosotros esta solución no la vamos a tomar. Solo tomamos esta solución. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo un problema físico. Estamos resolviendo un problema físico. Y como es un problema físico, entonces, por lo general, tomamos solamente las soluciones que son finitas. Porque podríamos no haber resuelto esto al ser esto acotado por el primer teorema que hemos resuelto. Sabíamos que la otra solución tenía que ser infinita evaluada en las fronteras. ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra primera solución. Entonces, hasta ahí está claro, jóvenes. Lambda igual a 0, en este caso sí es valor propio. Sí es valor propio. Bien, ahora, continuando, vamos a hacer lo siguiente. Comprobemos que la ecuación 4 tiene por solución el siguiente polinomio. El polinomio que va a ser de grado m. Lógicamente, jóvenes, yo estoy tomando un camino corto para poder llegar a las expresiones que no son necesarias. Todos estos polinomios tienen diferente forma de resolverse. Aquí tenemos el siguiente polinomio, x cuadrado menos 1 a la m. Este es un polinomio de grado m, ¿está claro? Este es un polinomio de grado m. Y vamos a comprobar que este polinomio de grado m es solución de esta ecuación diferencial. Es solución de esta ecuación diferencial con estos valores propios. ¿Está bien? Con estos valores propios. Entonces, veamos lo siguiente. Para poder hacerlo, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver. Un momentito, déjenme ver algo. Sí. Entonces, tomamos la siguiente función auxiliar. La siguiente función auxiliar va a ser un u que va a ser igual a x cuadrado menos 1 a la m. La derivamos una vez y vamos a obtener que u' es igual a, baja el m, aquí tenemos x cuadrado menos 1 a la m menos 1 multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que es 2x. ¿Está bien? 2x. Esta es la primera derivada. Ahora, esto lo multiplicamos
lo multiplicamos de nuevo por x cuadrado menos 1. Y entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos x cuadrado menos 1 por u'. Esto va a ser igual a, vamos a tener 2mx por x cuadrado menos 1 a la m. ¿Está bien? Ahora, x al cuadrado menos 1 a la m es u. Significa que lo que acabamos de obtener es lo siguiente, que u' por x cuadrado menos 1 es igual a u por 2mx. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que hacemos a continuación es tomamos la derivada de orden m más 1. Es decir, vamos a tomar m más 1 derivadas. ¿Está bien? A ambos lados. Aquí quiero mencionarles algo. Esto es como un paréntesis. Vamos a usar la fórmula de Leibniz. Esta fórmula de Leibniz no es otra cosa que una generalización de la fórmula que ustedes conocen para la derivada de un producto de Leibniz y Newton. Y esta expresión es lo siguiente. Si tenemos nosotros dos funciones u y b y a estas les tomo la derivada k, esto va a ser igual a u derivada k por b más c1 de k. Este es el número de combinaciones de k tomados de 1 en 1. U derivada k menos 1 por b' más c2k u k menos 2 b2' más así sucesivamente hasta un c j k u k menos j b j más, y continuamos hasta un c k k menos 1 u' b k menos j, aquí también es paréntesis, o disculpen, k menos 1 en este caso, k menos 1 k menos 1 y finalmente más u b k. ¿Está claro? Donde ustedes saben muy bien de que este c j k es igual a k factorial que divide a j factorial por k menos j factorial. ¿Está bien? Entonces, esto es la expresión que vamos a utilizar para tomar las m más 1 derivadas. ¿Está claro? Tenemos entonces esta expresión, la cual vamos a derivar m más 1 veces. Vamos a tomar la derivada de orden m más 1 y para lo cual utilizaremos esta que es la fórmula de Leibniz. Este es un binomio al cuadrado, jóvenes. Esta no es otra cosa que la expresión de Newton en forma generalizada para el caso del producto de la derivada de un producto. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos aquí u. Voy a derivar primero, jóvenes, esta parte que está acá. ¿Está bien? Esta parte,
y después voy a derivar esta parte. Entonces, al derivar de esta parte, nosotros tenemos nuestro u va a ser el u de acá, el u' que está acá va a ser este u que está acá, y el b va a ser el x cuadrado menos 1. Entonces tenemos u' a la m más 1. Vamos a tener entonces aquí lo siguiente: u' m más 1, la derivada m más 1, simple, y esto por x cuadrado menos 1 por b, más c1m, m más 1, porque es la derivada de orden m más 1, y aquí tenemos u' por la derivada mésima, multiplicado por la derivada, la primera derivada de b. La primera derivada de b es 2 veces k, 2 veces x, más c2m más 1 por la derivada m menos 1 de u', multiplicado por la segunda derivada de b. La segunda derivada es 2. Jóvenes, la siguiente expresión que sigue tiene la tercera derivada de b. Sin embargo, b es una función cuadrática, así que su tercera derivada es 0. Por lo tanto, todo el resto de términos de este lado es igual a 0. Entonces ya pasamos al otro lado. En el otro lado hacemos lo siguiente. En este caso tenemos que este es el u y este es el b. Entonces vamos a tener u a la m más 1 derivadas multiplicado por 2mx más c1 m más 1. Aquí vamos a tener u, la mésima derivada, multiplicado por 2m, y se acabó, porque como es una expresión de primer orden, sus siguientes derivadas son iguales a 0. Bien, entonces esto nosotros vamos a reescribirlo ya de forma concreta, en extenso, pero vamos a pasar al otro lado para poder trabajar con calma. Bien, entonces tenemos nosotros esta expresión. Esta expresión vamos a reescribirla, y vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos u, m más 2, porque s' y m más 1 derivadas, multiplicado por x cuadrado menos 1, y esto más este c1 y m más 1 no es otra cosa que m más 1, multiplicado por u a la m más 1, la m más 1 derivadas, multiplicado por 2x, más aquí tenemos m más 1 que multiplica a m, y esto sobre 2 multiplicado por, aquí tenemos la mésima derivada, y multiplicado por este 2 que está acá. Esto va a ser igual del otro lado, que es lo que tenemos, u, m más 1, aquí simplemente lo escribimos igual, 2mx más m más 1 multiplicado por u, la enésima derivada, por 2m. Bien, entonces ya tenemos esta expresión. Ahora nosotros vamos a agrupar términos semejantes. Agrupamos términos semejantes. Entonces, a ver, tenemos, ¿qué términos semejantes tenemos? Primero tenemos el UM más 2, aquí ese lo dejamos solito, porque no hay otro que tenga ese orden de derivación, m más 2, multiplicado por, a ver,
lo estamos pasando todo a este lado derecho, ¿está claro? Entonces va a ser por 1 menos x al cuadrado. Después tenemos los que tienen u a la m más 1. Entonces voy a poner aquí u, m más 1. Esto está pasando al otro lado. Significa que es 2mx. A ver. Aquí tenemos, fíjense, aquí ambos tienen 2x. ¿Está bien? 2x, 2x. Entonces voy a ponerle aquí 2x. Y vamos a tener m más 1 es m menos m más 1. Significa que es simplemente menos 1. Tenemos que este segundo término, los que tienen um más 1, se escribe de esa forma. Nos quedan los que tienen u a la m. Los que tienen u a la m. Entonces aquí voy a poner u, la enésima derivada. Y fíjense, este 2 y este 2 se va. Así que tenemos m por m más 1. M más 1 por m. Un momentito aquí. Algo me está faltando. Disculpen. Esto no debería irse. A ver. Un momentito, jóvenes. M por m más 1. A ver, aquí debemos de obtener m por m más 1. Y todo esto igual a 0. A ver, jóvenes, ayúdenme. ¿Está bien el cálculo o dónde he cometido una equivocación? Profesor, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? En la parte de la izquierda, al lado del igual, está 2 entre 2. En la parte de la izquierda. Claro. Y ya pues ahí te quedaría 1 por m más 1 por m. Y a la derecha ahí está el 2m m más 1. Y resta obtendría. Ya. Gracias. No estaba viendo este 2 que está acá. Gracias. Ese 2 se me estaba perdiendo. Ya, entonces tenemos esto. Jóvenes, entonces fíjense de que esto podemos escribirlo de la siguiente forma. U 2', disculpen. U enésima 2' por 1 menos x al cuadrado menos 2x u la enésima derivada prima más m por m más 1 u m igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, esta expresión no es otra cosa que nuestra ecuación que teníamos acá. En todo caso, la ecuación de Laplace. Esta que está acá. Es exactamente, solo que en vez de y tenemos el u, la enésima derivada de u. Por lo tanto, acabamos nosotros de demostrar de que esta función, ¿dónde está? Que esta función es solución de la ecuación diferencial que hemos de Legendre. Es solución de la ecuación de Legendre cuando el lambda es igual a m por m más 1. En consecuencia, nosotros tenemos, vuelvo aquí a escribir, de que nuestro m no es otra cosa que la derivada enésima con respecto a x de x cuadrado menos 1 a la m. Esta, jóvenes, es solución. En consecuencia, tenemos de que el y que estamos buscando es igual a una constante que multiplica a la enésima derivada de x cuadrado menos 1 a la m. Esto, jóvenes, 5, esta expresión 5 es solución de la ecuación 4. Entonces 5 es solución de la ecuación 4. ¿Está bien? Cuando
lambda es igual a m por m más 1. ¿Está bien? Entonces, hemos ya hallado la solución para estos valores propios. Y nuestra teoría de las ecuaciones diferenciales, la teoría de Sturluville, el teorema que hemos visto, nos dice que estas son las únicas soluciones que existen. No existen otras soluciones que sean linealmente independientes con estas. Por lo tanto, hemos de esta forma comprobado que esta expresión con estos valores propios son soluciones de la ecuación de Legendre en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahora. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar esta expresión al otro lado. Entonces tenemos que esta es nuestra solución. Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos escoger este C. Entonces aquí escogemos C de tal manera que esta función y, cuando x sea igual a 1, sea igual a 1. ¿Está bien? Para x igual a 1, que sea igual a 1. Entonces, para eso nosotros en primer lugar vamos a reescribir y. Y la vamos a escribir como c, la derivada enésima con respecto a x, de x menos 1 a la m por x más 1 a la m. Y aquí viene lo primero que hay que tener en cuenta. Si yo reemplazo acá x igual a 1, obtengo de que esta parte que está acá se hace igual a 0 y por lo tanto y es igual a 0. Entonces no habría forma de que cuando el x sea igual a 1, el y sea igual a 1. ¿Mi razonamiento es correcto o no es correcto, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? Si reemplazo x igual a 1 acá, esto se hace 0. Y la derivada de 0 es 0. Entonces no es posible encontrar ningún c para el cual cuando x sea igual a 1, el y sea igual a 1. ¿Es correcto o es errado mi razonamiento? Errado. ¿Por qué? Porque está reemplazándolo en esa función, pero no en las derivadas. Exacto. Primero tengo que derivar. Entonces, al momento que derivamos esta expresión, hay la posibilidad de que tenga un término independiente, y ese término independiente es el cual nos anula finalmente. ¿Está claro? Entonces debemos de derivar. Para derivar esto, nosotros utilizamos de nuevo la fórmula de Leibniz. Entonces derivamos usando la fórmula de Leibniz. Entonces, al momento que derivamos, obtenemos lo siguiente. Esta y va a ser igual a la c se mantiene afuera y vamos a tener lo siguiente: una función u, función b. ¿Está bien? Función u, función b. Entonces tenemos en primer lugar u, x menos 1, la enésima derivada, disculpen,
esta no es enésima derivada, esta es a la m, enésima derivada, ahora sí, por x más 1 a la m, más c1m, x menos 1 a la m, derivada m menos 1, por x más 1 a la m, primera derivada, más, y así sucesivamente, voy a colocarlo por aquí abajo, más, tenemos x menos 1 a la m, y aquí tenemos x más 1 a la m, enésima derivada. Esto es, jóvenes, lo que tenemos aplicando la regla de Leibniz. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, c, y tenemos, en primer lugar, si tomo m derivadas aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener m por m más 1, o por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, hasta el 1 vamos a tener el factorial de m. Por la derivada de lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro siempre es 1, así que eso no nos afecta en nada. Multiplicado por x más 1 a la m. Más, aquí vamos a tener de nuevo la derivada de m multiplicado, en este caso, la derivada, el factorial de m, pero aquí vamos a tener una m que ha bajado, ¿está bien? Entonces multiplicado esto por m, por x menos 1, porque nos ha quedado 1, a ver, disculpen, no, este m es el del c, disculpen, me estoy equivocando, el c, y aquí recién viene el m por x más 1 a la m menos 1, más, y así sucesivamente, hasta un más x más 1 a la m por m factorial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos cuando aplicamos la regla de Leibniz. La regla de Leibniz. Entonces, aquí recién es cuando nosotros tenemos que aplicar el x igual a 1. Entonces, a ver, disculpen, aquí hay lo siguiente, este que está acá es el x menos 1 a la m, está bien, porque es este que está acá, el m factorial corresponde a este. Entonces, cuando aquí nosotros reemplazamos, el x igual a 1, estos todos se hacen 0 menos este. Entonces, el y, cuando el x es igual a 1, es igual a c, que multiplica al m factorial y que multiplica a 2 a la m. ¿Está bien? Si nosotros tenemos el y cuando x igual a menos 1, vamos a tener c, que multiplica a menos 1 a la m por m factorial por 2 a la m. En consecuencia, si nosotros tenemos c igual a 1 sobre m factorial por 2 a la m, vamos a obtener de que y evaluado en x igual a 1 es igual a 1 y y evaluado en x igual a menos 1 es igual a menos 1 a la m. Y con esto ya hemos cumplido el requisito o lo que estábamos buscando inicialmente, que c tenga un valor tal que la función evaluada en x igual a 1 nos dé 1. Siempre, jóvenes, independientemente
del tipo de función que se pueda tener. ¿Hasta aquí ha quedado claro, jóvenes? ¿Ha quedado entendido? Profesor. Sí, dígame. El y en x igual a 1, eso sería una tercera condición de contorno, o sea, el tercer tipo, cuando y es finito. ¿Esto que está acá? Ajá, o no. No, lo que pasa es lo siguiente. El y evaluado en x igual a 1 nos va a dar un valor constante. De aquí nosotros tenemos, fíjense, tenemos de que el valor en x igual a 1 nos da esto, nos da un valor constante. El m es un número, es constante. El 2m es un número, es constante. Y el c es una constante, nos da una constante. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es normalizándola. Elegimos un c de tal forma que sea igual a 1. No es una condición adicional. El problema nos puede decir que en la frontera el y toma algún valor específico constante. En ese caso, nosotros ya no podemos elegir c de esta forma. ¿Está claro? Lo elegimos ahora simplemente para poder formalizarlo. En un momento vemos el porqué. ¿Está claro? No es una condición adicional. No es una condición adicional. Bien. Veamos en todo caso lo siguiente para que eso quede más claro. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando el polinomio 5, volvamos a ver cuál es el polinomio 5, es este que está acá, ¿está claro? Es este polinomio que está acá. Cuando el polinomio 5 toma c igual a m factorial 2 a la m a la menos 1, se denomina polinomio de Legendre. ¿Está claro? Polinomio de Legendre de orden m. Y se representa por p sub m de x. Significa que p sub m de x es igual a 1 sobre m factorial 2 a la m, la derivada enésima con respecto a x de x cuadrado menos 1 a la m. Entonces, este es el polinomio de Legendre, jóvenes. ¿Está claro? Este es. Con este coeficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos una solución cualquiera y tengamos que la solución se expresa con polinomios de Legendre, vamos a decir que y es igual a otro c multiplicado por los polinomios de Legendre, y este c que está acá es el que sí va a ser definido con las condiciones de contorno. ¿Está claro? Este que está aquí no, sino este que está acá es el definido con las condiciones de contorno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Pero claro? Bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Significa que el polinomio Legendre, vamos a ver, el polinomio Legendre de orden 0 de x, siempre es igual a 1, es una función constante. Esto también es un resultado que es interesante. El polinomio de orden 0 es una función constante. Entonces, un poco recapitulando, nuestros valores propios van a ser lambda 0 igual a 0,
lambda 1 igual a 1 por 2, lambda 2 igual a 2 por 3, lambda 3 igual a 3 por 4, lambda 4 igual a 4 por 5, lambda 5 igual a 5 por 6 y así sucesivamente. Las funciones propias van a ser P0 de x igual a 1, Px de x o P1 de x es igual a x, P sub 2 de x es igual a 3x al cuadrado menos 1 sobre 2, P3 de x es igual a 5x al cubo menos 3x, y esto dividido sobre 2, P6 de x, no, disculpen, P4 es todavía, P4 de x es igual a 35x a la cuarta menos 30x al cuadrado más 3 todo esto dividido sobre 8, P quinta de x es igual a 63x a la quinta. Jóvenes, estos valores ustedes los pueden hallar simplemente reemplazando en esta expresión de arriba. Así que como ejercicio yo les pido que lo hagan. ¿Está claro? Más 15x y en este caso sobre 8 también. Entonces, estos son nuestros polinomios de Legendre, los primeros 5 con sus primeros 5 valores propios. Entonces, de la teoría general tenemos a cada valor propio le corresponde una función propia, una solución Pm de x. ¿Está claro? Para cada valor de m le corresponde uno de estos. Estas funciones son finitas, son limitadas en el intervalo entre menos 1 y 1. Otro del teorema general nosotros tenemos de que en ese intervalo, ¿está bien? A ver, vamos a ver aquí, creo, vamos a ver, 1, sabemos entonces de la teoría general a cada lambda igual a m por m más 1 le corresponde un polinomio Pmx. ¿Está bien? Finito o limitado o acotado en nuestro intervalo de solución. Ese es lo primero que tenemos. 2. La segunda, dos polinomios de Legendre distintos son ortogonales en el intervalo de menos 1 hasta 1, y aquí es importante, con peso 1, y el peso ustedes saben que es el ρ, y el ρ en nuestro caso es igual a 1, que significa que la integral desde menos 1 hasta 1 de un Pn de x por Pm de x, d de x, esto es igual a 0 si n es diferente de m. Esta es nuestra expresión 6. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión 6. Los polinomios, aquí hay una pregunta, si es que en las aplicaciones aparecen los polinomios hasta el orden 5. No, jóvenes, depende del tipo de problema que estemos solucionando. Hay
Es posible que en algún problema nos pidan de que hallemos el término 7, el término 8, o que por algún motivo específico los primeros términos sean nulos, sean ceros, y solamente sean diferentes ceros los términos de orden superior. Entonces eso va a depender. Si es que hago solamente hasta el 5, es para que probemos, digamos, veamos la forma general que tiene. ¿Está bien? La forma general que tiene. Aquí es importante mencionar lo siguiente, de que si tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de Pm de x al cuadrado de dx, esto es cuando el m y el n son iguales. Aquí obtenemos 2 sobre 2m más 1. Esto para todo m mayor o igual que 0. ¿Está claro? Para todo m mayor o igual que 0. 7. En todo caso, jóvenes, les dejo a ustedes que demuestren esta expresión. Que demuestren esta expresión. Bien. A ver cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos unos minutos. Sí, brevemente. Lo siguiente. Hay una propiedad que es muy importante en los polinomios de leyenda. Y es lo siguiente. Los polinomios de Legendre tienen, aquí en todo caso voy a escribir el polinomio m de x, tienen m raíces reales, m raíces reales diferentes, y todos en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. ¿Está bien? Entonces, esa es una propiedad bastante interesante de los polinomios de Legendre y se aplica en general a casi todos los tipos de polinomios. Para poder eso ver en qué consiste o de dónde viene esta propiedad, veamos lo siguiente. Tomemos como punto de partida la siguiente función: Pm menos m de x. Jóvenes, esto que está aquí, el menos m que tenemos aquí, una derivada negativa no existe. Esta es una forma simbólica que estoy usando para expresar de que esta es la mésima integral. ¿Está claro? Entonces, en nuestra expresión que tengo m derivadas, aquí me había olvidado el m, que tengo m derivadas, estoy tomando m integrales, por lo tanto solamente me va a quedar ¿qué cosa? Al tomar m integrales solo nos queda esto que está acá. Y en consecuencia, esto va a ser igual a 1 sobre 2 a la m por m factorial por x cuadrado menos 1 a la m. Entonces, esta expresión, ¿cuántas raíces tiene? Solamente tiene 2 raíces. Esta tiene 2 raíces. ¿Cuáles son esas 2 raíces? X igual a más y menos 1. Son las únicas 2 raíces que tiene. ¿Está claro? Entonces, a ver, veamos lo siguiente. Si tenemos nosotros esta función que tiene 2 raíces, estas 2 raíces están en menos 1 y están en 1, significa que esta función, digamos, cruza el punto y hace algo así y viene
No sé qué forma tiene el intermedio. Bueno, esa no es la más afortunada. Vamos a decir que sea así. No sé qué forma tiene el intermedio, pero tiene solo dos raíces entre menos 1 y 1. ¿Eso está claro? Por lo tanto, como tiene solamente dos raíces, no atraviesa ninguna otra más. No tiene otro cero. Esta expresión de acá. Si nosotros esto lo derivamos, ¿qué significa que lo derivemos? Que vamos a tener un P menos M más 1 M de X. Esta nueva función es la derivada de esta función. Entonces, para que tenga dos raíces reales, tiene que, si está creciendo, en algún momento tiene que decrecer para volver a cruzar este punto. ¿Está claro? Tiene que decrecer para volver a tomar este punto. Entonces, entre estos dos puntos, esta función debe tener un punto más donde se intersecta, un cero más. ¿Está claro? Es decir, esta función tiene tres raíces. Y en este caso va a ser x igual a más menos 1 y va a tener una raíz más. Vamos a llamarle x igual a un beta. Beta 1. Este beta 1 está en algún punto por acá. Es decir, no sabemos dónde va a tener un beta 1. Que nos va a representar justamente este punto, digamos, máximo. Que es donde cambia de sentido. Entonces aquí nosotros vamos a tener de que esta va a tener una forma, digamos algo así. ¿Ha quedado claro, jóvenes, esto? Esto, joven, es un teorema. El teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si yo tengo una función que se intersecta en dos puntos, tienen ceros, entre esos dos puntos su derivada debe tener un mínimo, un cero. Entre esos dos puntos su derivada tiene que tener un cero. Entonces, siguiendo ese mismo razonamiento, nosotros vamos a tener de que la nueva función, si yo derivo de nuevo esta, voy a tener que la nueva función va a tener dos ceros, uno correspondiente a este y el otro correspondiente a este. Es decir, son los puntos donde cambia de dirección, deja de crecer y comienza a disminuir, o deja de disminuir y comienza a crecer. Y en consecuencia, nosotros tenemos, acá tengo un pequeño gráfico con los polinomios de Legendre, y aquí tenemos polinomios de Legendre de orden 0. Este, el de acá, este es el P0 de X. Es constante y es igual a 1. El polinomio de Legendre de orden 1 es, a ver, fíjense, una recta X. Entonces tenemos la recta X. Esta es la recta X, el polinomio de orden 1. El polinomio de orden 2, es esta que está acá. Y fíjense, entre menos 1 y 1, el polinomio de orden 1 intersecta una vez. Tiene una raíz real en ese intervalo. Cuando en la propiedad anterior decimos entre menos 1 y 1 tiene m raíces reales, no estamos contando ni al menos 1 ni al 1. ¿Está claro? El P0 no tiene raíces reales. No tiene raíces porque no intersecta el eje de las X. Aquí, jóvenes, es necesario, creo, remarcar. Este es el eje X. ¿Está bien? Entonces, el P sub 2 tiene dos raíces, aquí y acá.
el PM3, cuando el M es igual a 3, tiene 3 raíces, 1, 2 y 3. Cuando es igual a 4, tenemos nosotros 4 raíces, 1, 2, 3 y 4, y cuando es 5 tenemos 5 raíces. ¿Eso quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, jóvenes, entonces. Todo está claro. Aquí tenemos, estas gráficas se encuentran en internet. Estas yo las he obtenido utilizando el Python. Tenemos nosotros estas relaciones, tenemos el comportamiento que es útil para poder entender cómo funciona y en qué consiste. Estos son los polinomios en orden de Legendre que se obtienen de las ecuaciones de Legendre de orden 0. La clase siguiente haríamos las ecuaciones de Legendre de orden n, con lo cual estaríamos obteniendo los polinomios asociados de Legendre, y después veríamos una aplicación de los polinomios de Legendre, así como hemos visto hoy la aplicación para las funciones de Bessel. Si no tienen ninguna pregunta, podríamos estar culminando el día de hoy la clase en este punto.